Estás escuchando Lectura Bíblica Anual 365 días, en la voz de Paloma Enríquez. Día 101, Primera de Reyes, del 6 al 7. Salomón edifica el templo. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa del rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho, 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo, a lo ancho de la casa, y a lo ancho delante de la casa eran 10 codos, e hizo la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento debajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas de las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, fabricaron piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hechas se oyeron en casa, ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y subía por la escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio del tercero. Labró pues la casa y terminó, y cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de la altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de las tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es un lugar santísimo. La casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro. Por dentro tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Y en el lugar santísimo estaba la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo y 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió con oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro
la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo. Asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, de otro querubín que tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de 10 codos, asimismo del otro. Puso estos querubines dentro de la casa, en el lugar santísimo, los cuales se extendían sobre sus alas, de modo que una ala de uno tocaba la pared y la otra tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban de una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines, y cubrió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras, de botones, de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera, y la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro, y cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines, palmeras, botones, flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras, y edificó el atrio anterior de 3 hileras de piedras labradas de la hilera de vigas de cedro. Y en el 4º año, en el mes de Zif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias, con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. De Reyes 7. Otros edificios de Salomón. Después edificó Salomón a su propia casa en 3 años, y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro, arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas, y había 3 hileras de ventanas, una ventana, la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y una ventana estaba frente a la otra en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenían 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. E hizo asimismo el pórtico del trono, en que había de juzgar juzgar en el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo, y la casa que en él moraba en otro atrio,
delante del pórtico era la obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes y piedras de 10 codos y piedras de anchos codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. Así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Salomón emplea a Hiram de Tiro. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre era que trabajaba el bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría e inteligencia, ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra, y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre la cabeza de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas de madera y red, y unos cordones de madera de cadena para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de la columna con granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenía también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel, encima del globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas engrió en el pórtico del templo, y cuando lo hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios. Así se acabó la obra de las columnas. Mobiliario del templo. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado del otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos, y ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y lo rodeaba aquel mar por debajo de su borde, alrededor de unas bolas, como calabazas de 10 cada codo, que ceñían el mar alrededor, en 2 filas, de las cuales había sido fundidas cuando el mar fue fundido, y descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte y 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor,
y el borde era labrado como de borde de un cáliz y de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo de longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. Y la obra de las basas era esta: tenían unos tableros los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras habían figuras y leones y bueyes de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, habían unas añadiduras debajo de los relieves. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con un eje de bronce, y de sus 4 esquinas había repisas y fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente estaba a un codo. En el remate salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con los tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Los 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y del eje de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la forma de las ruedas eran como la de las ruedas de un carro. Su eje y sus rayos, sus cubos y sus 5 cinchos, todo eran de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa y las rispas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura encima de la basa. Sus molduras tablearon los tableros, los cuales solían de ella misma, e hizo en las tablas de la moldura y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una alrededor de otros adornos. De esta forma hizo 10 basas, fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada uno era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas, y puso 5 basas en la mano derecha de la casa y otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes de tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas, y de los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y de los dos redes que cubrían los 2 capiteles, dandos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. Las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas. Un mar con 12 bueyes debajo del mar. Y el calderos, paletas, cuernos, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón
para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todos los hizo fundir el rey en las llanuras del Jordán, en la tierra arcillosa entre Sucot y Zeretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre los cuales estaban los panes de la propiciación, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y el otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Asimismo, los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas, incensarios de oro purísimo, también de oro, los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y de las puertas del templo. Así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro, utensilios, y depositó todas las tesorerías de la casa de Jehová. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.